No, no, no. Sino que lo que estaba leyendo era lo del diluvio, pero Investigadores concluyeron que el ejercicio me cambia aquí el tema Donde te habla de lo de que se fumaban oro. que fumaban, ¿no? Sí, o sea, me está hablando acá de lo del diluvio, a qué se debe o la posible excusa para provocarlo, y me cambia el tema. Aumenta el tamaño del cerebro y mejora el razonamiento y la memoria. Los científicos de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, y de la Universidad Fudan de Shanghái, en China, compararon personas que lo practicaban 3 veces a la semana con otras que lo hacían durante un periodo de 8 meses. Observaron una ligera reducción en el tamaño del cerebro que se relaciona con el envejecimiento, el deterioro cognitivo y la demencia en el grupo que no estaba. Así que ahí tienes algunas cosas que pueden hacer ejercicio día a día para nuestras noticias. Ahí. A ver. Son las 8:59. Escuchas XF. Radio. Las noticias. Desde Avenida Vicente Guerrero 29. Hoy nomás traigo notas, no traigo Gracias. Una estación de radio. Llegó la hora para platicar de los fenómenos paranormales, avistamientos, ovnis, fantasmas, mitos y leyendas. Junto a Anocheciendo aquí, Enigma 1300. Atrévete a descubrir qué hay más allá de lo visible. Hola amigos, bienvenidos a Enigma 1300, el programa que se adentra en el universo del misterio. Esta noche tenemos un programa bien interesante, la continuación del programa de la semana pasada de Anunnakis. Bueno, vamos a enfocar en lo que son las tablillas sumerias, ¿sí? Y pues hoy me acompaña Armando Reséndiz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Volvimos después de muchas catástrofes ahí. Pues bueno, aquí estamos acompañándolos una noche más, un viernesito más de un tema interesante que pues nos vamos a enfocar ahí. Bueno, te vas a enfocar, ¿verdad? Es el que sabe perfectamente este tema respecto a los Anunnaki y sobre todo, principalmente, enfocarnos en lo que viene siendo las tablas sumerias. Pues para las personas que no estuvieron el capítulo, bueno, la semana pasada, pues a lo mejor se van a perder un poquito ahí de lo que vamos a ir hablando poco a poco. Que la semana pasada nos enfocamos más en lo que son las versiones de Sitchin y de Parks. Un poquito pues de Parks, no alcanzamos a ver tanto de Parks. Pero sí desmentimos ahí algunas cosas de Sitchin, como lo de Nibiru. Desmentimos Nibiru. Nibiru no está en las tablas, pero se refiere a otro término que es Nebjeru. Este término Nebjeru es un término egipcio, ¿sí? Este término se refiere decimos que se refería incluso en las tablillas dice que se refiere a un punto nada más en el cielo, ¿sí? Ajá. Y más que nada se refiere a Venus, al planeta Venus, ¿sí? Representaba pues en la cultura egipcia, ¿sí? Representaba a Horus. Y Horus era vinculado con el planeta Venus. Venus ya habíamos dicho que era un planeta vinculado a Enki, incluso a otra deidad, a Inanna. Incluso el nombre para la luna de los sumerios es muy similar. El nombre para la luna era Nannar-Sin. Nannar-Sin, también conocido como Nana, también, que era la luna. Pues bueno, de todos modos aquí esperemos que el tema de hoy les agrade, les sea interesante y pues también para invitarlos a que investiguen, ¿verdad? Que no se queden con la duda, que sobre todo abran su mente, no se queden con lo que
están acostumbrados a escuchar, pues generalmente, ¿no? O en este ambiente que estamos viviendo todos hoy en día. Y pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos, Serge? Así es, pues vamos a comenzar con lo que viene siendo primeramente el Enuma Elish. El Enuma Elish, pues es el mito de la creación, ¿verdad? Se refiere a lo que viene siendo todo, o todo donde representa incluso como divinidades a estos planetas, ¿sí? Y el Enuma Elish tiene ese nombre, sí, dice, el célebre problema babilónico de la creación. Abre su primera tablilla con una teogonía, la cual a través de las sucesivas generaciones divinas especula con la temática cosmogónica, abarcando desde el caos primordial hasta la fijación del orden cósmico. Fechable la composición en la mitad del segundo milenio AC. Su contexto nos habla del trasfondo mítico religioso de sumerios y acadios. Recordar que estas tablillas están completadas con los dos, ¿verdad? Con los dos idiomas. Y se llama Enuma Elish porque precisamente así empieza. Este término quiere decir cuando en lo alto. Y así empieza. Cuando en lo alto el cielo aún no había sido nombrado, abajo la tierra firme no había sido mencionada por su nombre. Del primordial Apsu. ¿Verdad? ¿Quién es Apsu? A ver, van a decir, ¿y quién era Apsu? ¿Verdad? Pues ahí les va. Nombre de un ser era sinónimo de la existencia, naturaleza o esencia de tal ser. Si el cielo no había sido nombrado, se daba a entender que todavía no había sido creado. Sí, pues, Apsu. Pues fíjate Apsu que era el abismo primordial, ¿sí? El abismo primordial era el océano de las aguas dulces, ¿sí? Dice, nos quedamos del primordial Apsu, su progenitor, y de la tumultuosa Tiamat, la madre de todos. Tiamat era las otras aguas, las aguas saladas, ¿sí? Sí. Dice, las aguas se confundieron en un solo conjunto. Todavía no habían sido fijados los juncales ni las cañas de las marismas habían sido vistas. Cuando los dioses aún no habían sido creados, ni ningún hombre había sido pronunciado, ni ningún destino había sido fijado. ¿Sí? Aquí después de esto, después de siglos, dice que crean a Anshar y Kishar. ¿Sí? Estos sí los viste, ¿verdad? Sí. Anshar y Kishar. ¿Quiénes eran? Anshar y Kishar. Anshar era todo el cielo. ¿Sí? ¿Sí? El mundo celeste, una divinidad equivalente al horizonte del cielo. Y Kishar era toda la tierra. ¿Sí? Muy bien, Anshar y Kishar. Ahí ellos son los primeros creados, primeros, digamos, dioses, por así decirlo, ¿verdad? Y aquí dice que fueron creados sobrepasando a aquellos. Los días se prolongaron, los años se añadieron. Anu, ¿quién es Anu? Ya lo hablábamos también, ¿verdad? Era el dios del cielo. Pues es el titular, está titular dentro de todo este panteón sumerio. Sí, Anu es el que es hijo de Anshar y Kishar, ¿verdad? Que crea, también vamos a ver a quién crea. Sí, que fue. A ver, ahorita tengo unas preguntitas, Anu fue su hijo y el padre de sus padres. Anshar hizo a Anu, su primogénito, su igual. Anu engendró a su imagen a Nudimud. ¿Quién es Nudimud? Nudimud es Enki, Ea en acadio. ¿Sí? Nudimud por sus padres fue el creador de vasta inteligencia, sabio y poderoso en fuerzas, mucho más fuerte que su abuelo Anshar. Tenía rival entre los dioses sus hermanos. Hasta ahí. Ese es el inicio del Enuma Elish. Ok, ahora. ¿Qué son? Bueno, es mucha información, ¿no? O sea, no en un ratito, sino para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo pueda entender un poquito de lo que estamos hablando. Ok. No sé si las personas de la semana pasada que estuvieron escuchando están aquí, bueno, pues tenemos público nuevo. Ahora, Sí. ¿quiénes estamos hablando de los mitos, bueno, las tablas sumerias y acadios? Ahora, ¿a qué se refiere con tablas sumerias? Las tablillas sumerias son este conjunto de información que se encontró, ¿sí? Aquí le vamos a leer, ya lo comentamos un poquito la semana pasada, aquí tomos
lo que era una fina escritura que revelaba pues parte de la historia de la cultura mesopotámica. Incluso se encontraron listas de reyes, algunas epopeyas de grandes héroes como Gilgamesh, del que ya hablamos aquí, la creación del mundo, que es el Enuma Elish, incluso los avatares de estos grandes dioses también. Ahora, las tablillas, pues Sí. son artefactos de información, ¿no? Respecto a los sucesos que llegaron a ocurrir. ¿Hace cuánto aproximadamente? Sí, estos pues se relatan, se estima que los sumerios tienen alrededor de 2000 a 4 hasta 6000 años antes de Cristo, ya se han datado, pero las tablillas son mucho más antiguas. Sí, las tablillas dice que los relatos de estas tablillas sumerias pudieron llegar a ocurrir incluso hasta 450,000 años antes. Sí, entonces es un periodo muy extenso. Sí, sí. Bueno, es lo que yo quería, es que el público supiera de qué estamos hablando, ¿no? Así como que un poquito de introducción, porque ya nos leíste en un principio lo que viene siendo el Enuma Elish de los Atares, bueno, de los tablas sumerias, pero para que supieran de qué tiempo estamos hablando y se empapen un poquito de información, ¿no? Sí, así es. Que vayan viendo de qué va todo esto. Exactamente. Una vez más, estamos hablando del creacionismo, ¿sí? Creacionismo que viene en las tablas sumerias. Así es, esto pues está ahí, ¿verdad? No, cualquiera lo puede consultar, ¿sí? Están las tablillas, hay traducciones. Sí, que actualmente Ujú. perdón, escuchaba ruidos. La gran mayoría de las personas creen en una sola fuente de creación, ¿sí? Sí. La gente que es católica o cristiana, Ujú. ¿sí? Están como que empapados de esta información, no creen en los 7 días, ¿sí? Igual no estoy muy, no me acuerdo muy bien ahorita, ¿verdad? Pero estamos hablando de que Dios creó la tierra en 7 días, ¿sí? Esa es su idea de creación, de creacionismo de las personas que son religiosas. Ahora, nosotros estamos hablando de que mucho antes ya se había hablado del creacionismo, en este caso, en estas tablas. Así es. Sí, es una historia que pues incluso como decíamos anteriormente ya Sí, puede ser similar. historias que están en la Biblia se las copió, ¿verdad? Se las copió a estas tablillas, están muy modificadas esas historias. Una de ellas, pues, es desde el mito del Edén, hablábamos. También el más famoso, pues, es el diluvio. El diluvio ya está escrito aquí en estas tablillas, ¿sí? Y aquí está, aquí lo traigo. O sea, lo podemos leer porque es una parte bien pequeña, ¿sí? Muy pequeña. Entonces, A ver, échale. Bueno, que nos va a alcanzar el corte, ¿verdad? Va a alcanzar el corte por ahí, pero sí, ese es muy famoso, incluso con el nombre, ¿verdad? El nombre en la Biblia lo llaman Noé. Para los sumerios, que es la versión más antigua de esto, para los sumerios era Siusudra. Siusudra. Cuando lo adopta la cultura acadia, cambia el nombre y ahora es Utnapishtim, pero es el mismo. Y después lo agarró la Biblia y lo convirtió en Noé. Si nos damos cuenta, para que más o menos una idea de qué tan cambiadas están las cosas, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de tres, no sé por decirlo así, civilizaciones diferentes, o más bien tres épocas diferentes, y en estas tres cambian los nombres, y están hablando del mismo acontecimiento. Del mismo acontecimiento. Y no, incluso nada más en estas tres hay muchísimas. Ah, sí, obvio. También está aquí en Latinoamérica, tenemos nuestros propios dioses y demás, y también cambian, pero hablan de lo mismo. De lo mismo, exactamente. Saludos para Adriana Arroyo, que nos está viendo a través de la transmisión de Radio Mexicana, nuestras noticias en Facebook. Saludote. Y pues vamos al primer corte. Y regresamos en Enigma 1300. Fenómenos paranormales.
de Enigma 1300. En breve regresamos. Ahorita saliendo, ¿cómo sería que asunto? Por la batería. Echaron unas cosas, estamos ahí y ahí nos vamos. Pues como ven, este tema está algo denso, ¿eh? Yo sé que una hora no va a alcanzar porque traigo información muchísima, ¿ah? Muchísima. Y tan solo con esto, ¿verdad? Sí. Este es como un resumen de lo más mínimo que se puede hacer, ¿verdad? De esto. Pero está muy interesante. Esto es un resumen. Esas son las tablillas. Son alrededor. Es el mito también, el Adán, lo cambiaron. Adapa. 550 páginas. Y este es el resumen del resumen. ¿Sí? Este es el resumen del resumen. Y este trae 185 en promedio. Pero trae dibujitos. Entonces, sí. O sea, Y este está más difícil de leerlo porque aparte, o sea, trae lo que es la narración, lo que es la traducción, y aparte en la traducción trae las notas, y aquí, todo aquí, vienen las notas, hay textos que traen casi 100 notas, ¿no? está más complicado Está también. más complicado, sí, porque te vas a encontrar con nombres que vas a decir, ah, caray, ¿eso qué es? Y ahí te lo va explicando, esto se refería a esto, este dios, cuando sale el primero ahí, que sale que Anu, ahí te dice, Anu era el primordial de todos los dioses, el padre de todos los dioses y Dios del cielo. Y le iba explicando todo. Está muy interesante. Está complicado, vamos a entrar ya al aire. Enigma 1300. Y volvemos amigos, ya estamos de vuelta en Enigma 1300, continuamos. 656-613-1113, teléfono en cabina por si gustan darnos su opinión sobre este tema. 656-281-2765, el WhatsApp para si gustan dejarnos por ahí un mensajito también. Nos habíamos quedado en la parte en que estábamos haciendo una pequeña comparación, ¿no? De respecto al tipo de historia, por decirlo así, el tipo de las versiones. Las versiones que llegaron a tener cada una, pero que se parecen demasiado, ¿no? Sí. Pero pues es muy probable porque todas tengan el mismo inicio. Aquí tengo pues lo que es el diluvio sumerio, ¿sí? Es cortito, de hecho. Este mito del sumerio del diluvio, recogido en una tablilla localizada en la ciudad de Nippur, constituye la primera narración en la historia de un diluvio universal. El fondo del texto, que repite tradiciones orales antiquísimas, fue adaptado posteriormente en otros relatos míticos, religiosos y aún históricos. Se desconoce gran parte del poema sumerio, ya que faltan casi las 2/3 partes. Pero cuando el contenido se hace inteligible, nos hallamos ante una divinidad que habla de salvar a los hombres de una destrucción. ¿Sí? Todo el principio está destruido y donde ya se entiende empieza con yo quiero, y lo ilegible, la destrucción de mi raza humana. Para Nintu, quiero atajar la destrucción. Nintu era Ninjorsak, Ninma, Mamitunamo. Entonces, Mamitunamo de ahí viene el término exactamente mamá. Ok. Sí, de estas diosas, de esas sacerdotisas reptiles. Dice, quiero atajar la destrucción de mis criaturas, haré retornar a las gentes sus establecimientos, construirán ciudades en todos los lugares y haré que su sombra sea apacible. Colocarán de nuevo los ladrillos de nuestros templos en los santos lugares, y los lugares de nuestras decisiones los restablecerán en los lugares consagrados. Completaré las divinas reglas y los sublimes decretos. La tierra estará regada y establecerá allí la paz. Después que Enlil, Enki y Ninhursag, que es Nintur, ¿sí? Hubieron creado el pueblo de los cabezas negras. Los pueblos de los cabezas negras se refiere a los humanos. Se dice que ellos venían del Doku. El Doku era este lugar que estaba en las alturas
que era de donde descendían los Anunnaki, ¿sí? Y se les llamaban cabezas negras porque desde arriba solo veían eso. Por eso se Rey Ziusudra construyó, ilegible, humildemente. Ziusudra es Noé, y lo conocen como Noé. Ziusudra, humildemente obediente, con reverencia, él, ilegible, ocupado cada día, constantemente, él, ilegible. Aquello no era un sueño, saliendo y hablando, ilegible, invocando al cielo y al mundo subterráneo, él, ilegible, en el Kiur, los dioses, un muro, ilegible. Toda esta parte pues, está ilegible, ¿sí? Un diluvio va a inundar todas las moradas, todos los centros de culto para destruir la simiente de la humanidad, ilegible. Tal es la decisión, el decreto de la asamblea de los dioses. Tal es la palabra de An, Enlil y Ninkus. Parte ilegible, la destrucción de la realeza. Ahora sigue ilegible unas 40 líneas. Todas las tempestades y los vientos se desencadenaron en un mismo instante. El diluvio invadió los centros de culto, después que el diluvio hubo barrido la tierra durante 7 días y 7 noches, y la enorme barca hubo sido bamboleada sobre las vastas aguas. Utu salió. Utu era el sol. Shamash para los acadios, Utu para los sumerios. Ziusudra abrió entonces una ventana de su enorme barca y Utu hizo penetrar sus rayos dentro de la gigantesca barca. El rey Ziusudra se prosternó entonces ante Utu. El rey le inmoló gran número de bueyes y carneros. Faltan 40 líneas. Invocaréis por el cielo y por la tierra. Ilegible. An y Enlil invocaron por el cielo y por la tierra. Ilegible. E hicieron aparecer los animales que surgieron de la tierra. El rey Ziusudra se prosternó ante An y Enlil, que cuidaron de Ziusudra, le dieron vida como la de un dios, hicieron descender para él un eterno soplo como el de un dios. Entonces, el rey Ziusudra, que salvó de la destrucción la simiente de la humanidad en aquel tiempo, de los mares, en Dilmun, le hicieron vivir. Ok. Y ahí siguen, el resto está 39, 40 líneas, totalmente perdido. ¿A qué es lo que se refiere? Bueno, haciendo un pequeño resumen, ¿no? Aquí Edge lo que estaba haciendo pues, era leernos realmente lo que viene escrito en las tablas tal cual. Ahora, si ponemos mucha atención, pues es muy similar a la que nosotros conocemos como el diluvio, que era a lo que estábamos terminando, ¿sí? Así es. También al principio, si digamos a poner un poquito de atención, también se parece mucho al inicio de la Tierra. O sea, de cómo es lo que explicaba yo, ¿no? De cómo es que se creó la Tierra en 7 días. Ahora, hay muchas cosas que están perdidas. Entonces, en estas mismas tablas hay espacios que, con donde decía Edge ilegible, o sea,
que se Sí. perdió con el tiempo la escritura. Entonces no hay información de qué es lo que decía ahí. ¿Vale? Incluso ahorita hay muchísimas tablillas que todavía están por descifrarse, ¿sí? Cuando Estados Unidos invadió ahora Irak hace unos años, No. recordarán, Dio libertad. invadió. Lo Ajá. primero que hizo fue destruir los museos, destruyó incluso cientos de tablillas que estaban ahí. Fue lo primero que hizo, destruir todos estos vestigios de los inicios de la ya. Que tal vez podría ser la respuesta a los espacios que no se alcanzan a leer, ¿verdad? Sí. Que pues, también la verdad, para ser sinceros, a las grandes potencias no les ayuda a darle información a la gente pues, para que se les quite esta venda de los ojos, ¿no? Que llaman la religión. Sí, más que nada ver exactamente el verdadero origen. Sí, que realmente que si nos ponemos a buscar un poquito más de información, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo en falsedad, por decirlo de alguna manera. Pero pues, el punto es este. Las tablas sumerias nos cuentan el inicio de la humanidad, pero hay mucho hueco en estas tablas. Así es. Entonces está bajo interpretación. O Sí, sea, lo que tú quieras creer porque realmente no se ve. ¿Qué fue lo que hizo Sitchin? Agarró y Creo que dice esto. y metió cosas. Ajá, exactamente. Se lo sacó de la manga todo lo de que venían por oro y que Nibiru, que el planeta donde venía. Que de hecho Nibiru no, o sea, si se ponen a pensar, decía que tenía una ¿cómo se llama? Una órbita elíptica, ¿verdad? Que cada 3600 años llegaba y se cruzaba con aquí cerca de la Tierra, lo cual pues incluso ningún tipo de ser viviente podría sobrevivir a ese tipo de elipse, porque se imaginan, o sea, el sol de nosotros sería el mismo sol de ellos. Entonces al hacer una elipse, habría un punto donde quedaría súper retiradísimo del sol. Eso tan solo eso eliminaría la mayor parte de la vida en un planeta. Sí, porque el clima. Aparte, un planeta, como decía que era Nibiru, 5 o 6 veces mayor que la Tierra, al aproximarse a nuestro sistema solar, la gravedad provocaría que se moviera los demás planetas. Sí. ¿Qué pasa? Hasta en películas sale, ¿no? ¿Qué pasa cuando la luna se acerca mucho a la Tierra? El mar se activa. De hecho, las mareas, por eso, porque la luna se acerca. Exactamente. Es algo que se refiere a hecho. Ahora, respecto a lo del clima, si no hay sol, no hay calor. Si no hay calor, no hay vida. ¿Sí? Entonces, igual la fotosíntesis, esto se lleva a cabo, bueno, la vida de las plantas se lleva a cabo, me enseñaron en la primaria, señores. La vida se da a cabo gracias a los rayos solares en las plantas. ¿Sí? Entonces, no coincide con lo que dice Edge. Entonces, hay muchas cosas que en estas tablas están probablemente así, inventadas. ¿Sí? Porque no hay una razón alguna para decir que realmente dicen ciertas cosas. Pero esto, a lo que yo quiero llegar es que si esto ya está inventado en tablas que sí existen y que son las primeras que hay vestigios que puede de la primera civilización, sí, que no podemos esperar de lo que tenemos más hacia acá, ¿no? Más cerca. ¿Sí? De lo que nos han inventado también. Y estos seres eran, ya no sé, porque Sitchin decía que eran humanos, tenían aspecto humano, pero esto se puede explicar porque incluso las culturas proto-sumerias, los vestigios que hay son de razas tipo reptil, ¿verdad? Y hemos hablado de esto anteriormente, hay muchas razas alienígenas. O sea, no es aquí nosotros conocemos nada más Hay una muy famosa de esta, mira, es esta. Una pregunta, me acaban de preguntar algo muy interesante. Si las tablas son tan viejas, ¿quién hizo las traducciones? Ahí les va. Las traducciones se pueden hacer debido a algo. Las traducciones, hay que acuérdense lo que les dije al principio.
Las tablillas, ¿qué dijimos? Están en sumerio, están en acadio, hay en asirio, hay incluso en babilónico, incluso en Egipto se han encontrado que los vestigios de Egipto vienen de Sumeria. Se han encontrado tablillas con inscripciones sumerias que hablan de Egipto, ¿sí? Sí, pero, o sea, Pero, y se pueden, de hecho es lo que... si no me equivoco, las tablas ni siquiera están traducidas al 100%, ¿no? O sea, no están bien traducidas. Todas no. Hay muchísimas que todavía no se pueden. Porque hay cosas que no se entienden. Ahí les va cómo es que fue que se lograron descifrar. ¿Ok? ¿Sí? En 1851, Cuando se encuentran. en el 45 se encontraron las tablillas. Ah, ok. En el 51, ahí les va. Sir Henry Rawlinson hace un descubrimiento clave. Se trata de una inscripción en Beistún que contiene la piedra Rosetta para poder descifrar el significado del lenguaje uniforme. El texto se descubre inscrito sobre la pared de un acantilado a 100 metros de altura. Pertenece a la época del imperio de Darío I de Persia, entre el 522 y 486 AC. Lo importante aquí es que esta inscripción está repetida en 3 lenguajes diferentes: persa antiguo, elamita y babilonio, lo cual permitió a Sir Rawlinson resolver y correlacionar estos 3 lenguajes con la ayuda del silabario, ¿sí? De alguien que ya tenía como un vestigio, George Friedrich, ¿sí? ¿Por qué? Más que nada por el babilonio, porque el babilonio, de hecho el Enuma Elish está escrito en babilonio, ¿sí? Entonces... nombres de lugares, nombres de todo esto, ya se pueden relacionar y ya se puede ir haciendo lo que viene siendo esto, pues, esta traducción, ¿sí? Que ya la traducción ya las traducciones más completas y mejores, sí, ya llegaron ya hasta el siglo XX de la mano de, pues, la primera de Samuel Noah Kramer. Bueno, pues ahorita continuamos porque ya nos alcanzó el Ya nos corte. alcanzó el corte, Shanks. Ahí regresamos. Los fenómenos Te vas, güey. Te vas. Me voy. es cierto. Ok. Sí, es muy buena esa pregunta, ¿eh? Sí, Porque sí es cierto. A mí me lo contó un primo que vive en Michoacán, yo le creo a ese güey. es por eso, por el babilonio que se fueron traducir, porque así sí ya se logró comparar con lo que viene siendo el acadio. Ya vieron que el acadio era muy similar al sumerio y fue donde decidieron ya también que fue absorbida esta cultura. Sí, sí. Ya, estas son las que yo te decía. Ok. Ahorita, regresando al corte, tengo otra preguntita. Mira, Sí. esta es protosumeria, es de la Alobey. Ah, claro. Hola. Cabeza. De reptil y Ajá. cuerpo humanoide. Ajá. Incluso tiene un bebé Y como con si tuviera rasgos falda. y lo está amamantando, que es lo raro, dices, en un reptil. Dices, ahí hay como que una hibridación, ¿no? Sí, sí. O sea, el amamantar es cosa de mamíferos. Sí, sí, los ¿Ah? reptiles no mamantan. No amamantan los reptiles. Ah, Y estos son los sigurats. Del hambre. del hambre. Pues loco se ha comido hoy. Sí. Hay una que... Enigma 1300. Regresamos amigos, ya nos alcanzó la mitad del programa. Pues bueno, nos habían preguntado, ¿verdad? Las traducciones. Y fíjate, ahorita ya quitaste esta duda respecto a que hay vestigios anteriores para poder traducirlos. Nos pregunta
Antonio Cervantes Vargas, que de hecho es la persona que te preguntó de las traducciones. Nos pregunta también, ¿cuál era el idioma de los Anunnaki? Ahí les va. Aquí sí nos vamos a meter en una bronca bien suave. Así, inglés. Ahí les va. Ajá. Lo que se cree. ¿Cómo se llama el idioma? ¿Y parecido a qué? Para que sea más comprensible, ¿no? Para la audiencia. El sumerio está basado en el idioma de los Anunnaki, que era ahí les va. El emenita. Emenita. Este lenguaje era un lenguaje que hablaban estos seres llamados los dioses. No. Había, porque los Anunnaki. ¿Qué son los Anunnaki? Los Anunnaki son estos reptiles creados por otra raza llamada los Tingu. No nos vamos a ir más para atrás porque hasta ahí, nos vamos a meter en broncas bien canijas. Los Anunnaki crearon a otros que eran los Nungar, que eran los Siyiyis, que después en la Biblia son conocidos como los ángeles caídos. Que ¿sí? Estamos hablando todavía de... Pero el idioma de estos era el emenita. Había dos razas que eran las Amasutum, las hembras, y los Sutum, que eran los machos, que hablaban emenita. Hasta ahí. Las hembras crearon otro lenguaje que era el Enesá. Este lenguaje lo logró descifrar este investigador Anton Parks. Ahí les va también, para que estén un poquito más adentrados. Sí, civilización sumeria. La primera civilización registrada en el planeta. No se sabe si es humana de entrada. Sí, porque también no, eran humanos, no, realmente no se sabe. Ahora, el idioma de los Anunnaki, bueno, ya quedó respondida la pregunta. Ahora, los Anunnaki, ¿cuál era la... Pues no, es que no es una misión, sino ¿para qué estaban aquí? Ellos venían huyendo. ¿Cómo huyendo? Ok, ahora, hagamos como una tabla de privilegios. Cuando ellos llegaron aquí, este planeta no estaba solo, Este planeta no estaba solo. Ajá. Aquí en este planeta ya había algo, ya había vida. Ya había homínidos, ¿sí? Ya había animales, incluso el planeta como tal se llamaba Uras, ¿sí? Después es llamado Ki, que Ki se refiere a la tercera dimensión de la Tierra. Antes de los humanos ya había otros protohumanos, ¿sí? Que hemos hablado en las razas alienígenas, sí. Que eran los Namlu. Ya hemos hablado de estos seres semietéricos, ¿verdad? Que podían viajar entre dimensiones, podían viajar a la siguiente dimensión, que era el Angal, que de ahí de este término viene el término ángeles, ¿sí? De los ángeles de la Biblia, del Angal, que venían de más allá de este cielo, ¿verdad? Antonio anda con todo. Excelente. Dice, si son tablas sumerias, ¿por qué siguen apareciendo tablas en otras lenguas? Yo creo que esto es más como que es más que si le puedo responder yo. Yo creo que esto es más porque si la civilización sumeria es la primera, de todas, pues obvio que esto se expande, ¿no? O sea, hacia otras culturas, como tú decías. Los acadios absorben a los sumerios, o sea, se refiere a que... Lo puedes ver incluso con todas las religiones ahorita que son cristianas. Ándale, ¿verdad? Es lo mismo. O sea, tú ves a los mormones, a los testigos de Jehová, y dices, o sea, pues es que es el mismo. Entonces, simplemente cada uno lo está interpretando diferente. Que a lo mejor la primera fue la que salió de todo esto y se fue modificando un poco. Pero de ahí que las sumerias sean las más importantes, porque es el primer registro que se tiene. Sí, la primera es el primero de todo. Sí, exactamente. Antes de la cultura lo ve, incluso son los mismos dioses, pero están representados diferentes. ¿Sí? Esto se debe pues a que al principio se cree que los dioses estaban habitaban aquí, ¿verdad?
y a lo mejor ya en la cultura sumeria ya no era tanto, los veían pero ya no tanto, ya los Ajá. divinizaban un poco más, por eso ya no los representaban con su forma tan original a reptiles. Sí, en la Acadia es como los conocen todos a los Anunnakis, con esta forma humana, con las barbas largas, ¿sí? Altos, Ajá, fuertes, exactamente. poderosos. Que sí se dice que eran seres muy altos, ¿verdad? De 3, 4 metros Sí, sí. mínimo. De hecho, hay Ujú. dibujos. Sí, sí, ahí están sí, pues los dibujos y todo esto, las estatuas Y también. hay dibujos incluso en varias civilizaciones antiguas. Ujú. Muy Aquí similares. tenemos uno de ellos, ¿no? Aquí en México. Incluso las cabezas estas que están en Sudamérica, que no son cabezas, que son cuerpos. Ajá, sí, las También. de la isla. Ajá, ándale, la isla también tiene mucho, o sea, para que se den una idea, Ujú. ¿no? Que no es exclusivo del Medio Oriente. Sí, y aquí en México pues está el más famoso, ¿verdad? Quetzalcóatl, Kukulcán. Sí, ahora que, Reptil. ajá, sí, exactamente, reptil. Ya que que hablé del Ujú. Medio Oriente, ¿en qué parte del planeta, para que la gente sepa, se encontraron las tablas o hay vestigios de esto? En, Sumerios, en lo que viene siendo hoy Irak. Irak. Qué coincidencia. Qué Que le coincidencia. dieron libertad. Que les dieron exactamente. Sí, sí. Como que ya empiezan, ¿no? A embonar todo un Embonar poquito todo un más. poquito. Sí, pues para que sepan más o menos. Sí. A ver, échale. ¿No? No nos estamos acá viendo que ya nos está casi alcanzando el corte en 3 minutitos. De hecho, hay muchas cosas, ¿no? Que son similares. Si te pones a analizar o empiezas a tener un poco de, ole, no quiero minimizar a la gente. Si te pones a investigar más, Ujú. vas a llegar a un punto en el que, ok, pero pues, ¿por qué la Biblia dice esto? ¿O por qué esto dice lo otro? Incluso nosotros también tenemos esto, ¿no? Que nos indica que tiene muchas dudas. Uno empieza a investigar más. Incluso aunque tengamos este libro que está aquí, o el otro de Anton Parks que tiene hecho, vamos a tener las dudas, ¿no? Dudas de que así será cierto, aunque pues, hay muchas cosas que cruzan por la cabeza, ¿no? Fíjate que de Anton Parks no he podido conseguir libros porque todos están en francés. Pero Hay nada ¿no es más. español? Hay Anton Parks, no. Parceriza sí. Ah, parcelizas. Parceriza sí. Pero Anton Parks es francés y pues, es el que tiene ahorita, es el que ahorita tiene más así la batalla sobre lo que son los Anunnaki, ahora el que nos ha dado Más más información. información. Incluso él, todo lo que él presenta, lo, lo presenta incluso con pruebas, no con pruebas así muy así presenciales, sino que él muestra textos en los que dice, mira, esto es lo que yo encontré y esto es lo que dice, ¿no? Entonces, Parks tiene mucha credibilidad, la verdad. Él estudió sumerio y acadio. Él cuando empezó a tener esas visiones, él se dio cuenta que ese idioma no era el que él creía. No, él pensaba que era hebreo antiguo, cuando no. Después descubrió que era sumerio y, y aproximadamente como a los 23, 24 años empezó a estudiar sumerio y acadio para entender de qué era todo esto, ¿no? Ajá. Él se aventó 10 años, dice que casi 10 años estudiando para poder comprender. Ahorita él lee y habla perfectamente sumerio, acadio, incluso lee jeroglíficos egipcios. O sea, fue un estudio bien canijo y es donde relaciona también todas estas culturas. Pájaro acostado, hombre sentado. Exactamente. Ay, mujer. Bonitas caricaturas. Pero bueno, eh, Échale. yo creo que ahorita, pues vamos a ver con qué continuamos. Estamos hablando de las tablas y el creacionismo, ¿verdad? Que ya hemos hablado de que, bueno, Edge ha hablado de que hay muchas similitudes en, en las tablas sumerias con algunas historias bíblicas. Ahorita
me gustaría hablarles respecto al diluvio. Hay algo aquí que está bien extraño. Bueno, no extraño, me sacó mucho de onda cuando estaba leyendo. Pero pues yo creo que eso ya lo contamos, o se los narro ahorita regresando del corte. Sí, ahí regresamos. Los fenómenos paranormales son parte de Enigma 1300. En breve regresamos. Traemos tanta información que se nos reburbuja todo. Tan solo con los nombres, ¿verdad? Lo había dicho mejor. Es un Yo padre de revolcadero. tipo ya, más rápido. Es como cuando dices Jesús y Jehová. Que Yahvé, ¿sabes Ándale. quién era Yahvé? Enlil era Yahvé. Y regresamos ya bien pronto por este corte. Pues nos quedamos en que íbamos a verla. Todo el diluvio que les iba a leer. Todos sabemos, o porque nos lo han enseñado. No somos tan malos, fuimos a la iglesia. Pero si no me equivoco, tienes la confirmación. Sí, yo tengo la primera comunión. Y pues en la iglesia te enseñan muchas cosas. Y una cosa que te enseñan en la iglesia es que Dios es un ser misericordioso y en su momento, no te lo dicen, pero lo pueden leer, es un Dios vengativo. Sí. Sí, el diluvio. El diluvio, lo que nos enseñan en la iglesia o en la misma Biblia, nos enseña que había mucha gente mala. Si lo así nada más, mucha gente mala, perdón, y para pues, acabar con esta gente mala, pues mandó una gran lluvia, ¿no? Dice el diluvio universal en las tablas, ¿no? Aún no había pasado 12 siglos cuando la tierra habitaba su extendio y las gentes se multiplicaron, o sea, había mucha gente. Sí. La tierra de los hombres bramaba como un toro, había mucha gente. El dios se sintió perturbado por su tumulto. Enlil oyó su ruido y dijo a los grandes dioses: el ruido de la humanidad ha llegado a ser demasiado pesado para mí. Con el alboroto estoy privado del sueño. Que haya una plaga que los haga callar. Un dios vengativo, les dije yo ahorita. Que decíamos que este Yahvé de la Biblia es en sí Enlil, ¿sí? Enlil, y aquí incluso, que si quieres, está la descripción de quién era Enlil. Sí. A lo que yo quería llegar con esto, este pequeño párrafo que está en las Sumerias, es que somos manipulables. Aquí la tabla solamente nos dice, pues la verdad, porque no puedo decir malas palabras aquí. La verdad, estoy cansado. Elimínalos. Que lo que decía que le molestaba a Yahvé era el ruido que hacían los humanos. Decía que eran criaturas que olían mal. Ajá. Que se la pasaban era un fastidio reproduciéndose, que no los dejaban descansar. Y en la religión más popular, realmente, es el cristianismo, nos muestran el diluvio como un acto de fe y un acto de misericordia hacia ciertas personas nada más. Y como que hoy Dios es tan misericordioso que le dio una segunda oportunidad a Noé, Emilia, y a los demás, ¿no? Entonces, vengativo y bueno a la vez. Pero yo quería llegar nada más al punto en de que no es el principio, o no son los primeros de contar de un diluvio o de alguna catástrofe masiva. Sí. Y ¿qué más? Incluso haciendo una comparativa, ¿no? Yo te decía, o sea, aquí en México, ¿no? Nuestras raíces aztecas y mayas, ¿verdad?
el cristianismo no es la única religión que habla de una trinidad. Y no es la primera. No, no, claro que no. No es la primera que habla de un Dios todo omnipotente, perdón, sí, tampoco. No, claro que no, ¿verdad? Que de hecho Enlil era conocido como, en antiguos era conocido como El o El Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. Ajá. Sí, sí, al igual que el catolicismo, Dios y santos. Yes. Sí. Rubén Luján, saludos equipo de que a fin de cuentas, ¿cuál es la civilización más antigua del mundo? La civilización considerada como civilización como tal es Sumeria, ¿sí? Porque de que ha habido civilizaciones más antiguas, las ha habido, pero no hay vestigios, ¿ya? No hay rastros ni de que tuvieran escritura, ni de que se pudieran comunicar qué hacían, ¿sí? ¿Qué más? Ya se me olvidó lo que se iba a decir. Hay una civilización humana, podemos decir que estemos seguros si fue humana. Porque hay vestigios de ruinas, ¿verdad? O sea, de templos que se han encontrado de estos, sí, digámoslo así, hasta templos, ¿verdad? Sí. Ahí está Gobekli Tepe. O sea, Gobekli Tepe está datado en aproximadamente más de 10.000 años, ¿verdad? ¿Dónde está este? Incluso anterior de la Sumeria, Turquía, vaya, ok. Turquía, por ejemplo, que también se dice que en las tablillas que los Anunnaki, la primera parte donde llegaron fue por allá, por Turquía, por estos lados, en los Montes Tauro, es donde bajan, y de ahí es donde bajan hasta Mesopotamia, que viene siendo Irak, que es donde ellos reconducen el cauce de los Tigris, de los ríos Tigris y Éufrates, que están exactamente en las ciudades que fundaron. ¿Sí? O sea, tú te vas a los mapas y es lo que van a ver. Ríos Tigris y Éufrates y las ciudades, todas las ciudades que ellos hicieron, Eridu fue la primera, todas están por los ríos. Se dice, en las teorías no se menciona nada de que buscaban oro y que todo esto, no. Se dice, se habla de esto mismo, de excavaciones en los ríos para reconducirlos. ¿Sí? Que es lo que Sitchin malinterpretó de ahí, le metió ahí de su cosecha. Que en el libro sí menciona eso de que no, consumían oro. Pero pues eso es lo malo de tener tablillas con espacios en blanco. Ajá, exactamente. Dice Antonio, ya que están hablando de la Biblia y el diluvio, las tablas sumerias también hablan del arca. Sí. Sí, pero lo mencionan de una manera diferente, ¿no? De hecho, lo leíste ahorita. De hecho, eso está en la versión Acadia. Sí, pero hablaste de Noé, pero con otro nombre. Sudra. Sudra. Para los sumerios era Siusudra. Para los acadios era Utnapishtim. Mira, 95. Aquí está, en esta parte es donde se narra incluso las medidas de la y menciona de esta embarcación. Menciona por qué se hace el arca aquí. Mira, está. Que de hecho tiene mucho que ver con Gilgamesh. Gilgamesh le dijo a Utnapishtim, aquí ya cambia el nombre. Ajá. Aquí está, vamos a estar, mira, aquí vamos. Se ocultan un padre de los dioses. Voy a buscar exactamente esa parte, pero sí está. Pero ahora que se encuentre ahí la parte, ya sí, incluso dice que la misma gente le ayudó, hubo gente que le ayudó a construirla. Okay. Dice, vamos a ver, aquí estamos buscando, no se desesperen. Pues es un libro de 550 dice páginas. que le liberaron los dioses, eso venía en la otra, ¿se acuerdan? Quizá esa parte, liberaron sobre ello, el padre de los dioses, dice, usar las cañas, desplegar, es donde, aquí está donde le dicen. Donde le da la orden, ¿no? Donde le da la orden, ¿sí? Y le dice, 10 docenas de codos de cada lado de la para de cada cubierta, y forma sus costados y los ensambló. ¿Sí?
Dice 6 ar de betún vertido en el horno y vertido en... O sea, aquí te da las dimensiones. Las medidas del... Dice, está aquí la del arca. Dice, un IQ era la extensión de su suelo, 10 docenas de codos, la altura de cada pared, 10 docenas de codos. Cubierta. Que los IQs y todo esto son medidas basadas en el sistema sexagesimal. Un IQ son 3.600 metros. Un gar, 3.600 sí, metros. un gar son 12 codos y 120 codos eran 60 metros. Un zar eran 3.600 unidades de lo que fue, Ajá. que no medían exactamente algo, pero aquí está esa parte. Y dice quién ordenó y quién la hizo. Sí, dice que se le ordena a una Pishti, que Ea, Okay. Ea. ¿Y dice por qué? ¿O para qué la quiere? Sí, Enki Ea le dice que le va a revelar un secreto y que le dice que lo va a revelar y que él tiene que construir esta para salvar la simiente de la humanidad, para que no mueran, que después dice que los dioses, los Anunnaki se arrepienten porque no tenían con qué alimentarse. Incluso cuando termina el diluvio, que sueltan el cuervo, que regresa, lo primero que hace es ofrecer una ofrenda. Y dice, e incluso en las tablillas dice, los dioses se arremolinaron como moscas ante mi sacrificio. ¿Sí? O sea que ellos necesitaban esta energía, ¿verdad? Incluso en la magia se dice que toda ofrenda se debe quemar. Ajá. Sí. De ahí sale Okay. todo eso. Resumen, Antonio. Enki y Enlil son dos personajes diferentes. Uno dijo, ya no quiero la gente, que se los voy a ahogar. Y el otro dijo, espérate, necesito Enlil, que se salven. Enlil es Yahvé y Enki es, por así decirlo, la serpiente del Edén, sí, que es el que vino a traer el conocimiento a liberar a los humanos de la esclavitud que los quería tener Yahvé. No todo es lo que parece. Exactamente. Pues bueno, ya llegamos al final del programa de hoy. Así es. Pues vamos a irnos despidiendo. Así es. Yo soy Chenki Montecristo y nos pueden encontrar aquí, ya saben, los viernes, cada viernes, en el mismo 1300. Ahí me pueden dejar mensajes, cualquier tema que gusten. Y pues te pueden encontrar también, acuérdate, como Anocheciendo en Tatooine, en todas tus redes. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Estás? Es Chenki Montecristo y Anocheciendo en Tatooine, Instagram, Facebook, Nada más. Twitter. Sí, nada más. Sí, nada ok. más. Pues yo fui Armando Reséndiz acompañando a Edge. Pues también pueden encontrar como Armando Reséndiz en Facebook o en mis páginas como AR Exploración Paranormal. Me pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook, es donde subo un poquito más de cosas. Estoy más al tanto ahí. E incluso también unos videos en TikTok y en Threads también, que es parte de Instagram. Nosotros fuimos Anocheciendo en Tatooine y esto fue Enigma 1300. Chao. Pues bueno, es un poquito realmente de la vasta información que hay. Yo sé que a mucha gente pues ni comenta pues porque no les gusta el tema o se están cerrados a realmente no saber muchas cosas. Se quieren quedar en lo que ya nos han impuesto y en lo que ya creen conocer. Y está bien, ¿verdad? Pero pues las otras personas está perfecto que quieran saber más del tema. Que de hecho Antonio le gusta machín esto, le gusta mucho. Y la verdad es que sí, o sea, como tú sabes, sí. Y así que, espérate, por eso yo regresaba, ok, lo que decía H era esto, lo que quería decir era esto, y por eso yo le preguntaba, a ver, ¿qué significa esto? ¿De dónde viene esto, lo otro? Y así, pues, para que pudieran entender un poquito más también de lo que él estaba hablando, porque realmente, pues, de lo que íbamos a hablar, prácticamente no hablamos nada porque hay que explicarles a ustedes sí, es que qué es lo que se refiere. Hay muchas cosas que explicar, ¿verdad? Muchísimas. Tan solo con los nombres de las deidades que se manejan es un revolujo. Y eso que el panteón sumerio está compuesto nada más de 23. ¿Verdad? Pero son muy difíciles. Sí.
el nombre. Ves la tablilla sumeria y lo ves la acadia y es la misma historia que se da, caray, pero aquí se llama de otra forma. Pero cambian, ajá, los nombres. Entonces, es una bronca. Pero pues bueno, ya nos vamos. Nos vamos. Tenemos que salir corriendo. Y pues la otra semana, pues tengamos tema nuevo. Ya vamos a estar aquí otra vez presentes. Ya después de todo lo malo. De las malas, de las buenas vacaciones. Sí, pues venimos aterrizando apenas esta semanita. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Y pues igual, ya saben, si tienen algún tema que quieran que hablemos, podemos continuar con esto, ¿sí? Podemos continuar con esto otro, o con lo que conlleva a la historia de la Si no nos humanidad. queremos meter en muchas broncas con todo esto, sentándolo con igual muchas cosas de las que vienen aquí yo las complemento con todo lo que también yo sé, ¿verdad? Y todo lo demás que no viene aquí, porque también le falta mucho. Sí. Igual pues nada más ahí, si quieren que hablemos de algo en específico, estamos abiertos, ya saben, aquí el tema es variado. Pues bueno, gracias que han estado aquí esta noche con nosotros. Un saludote a Antonio Cervantes Vargas, que dice, me faltó mis saludos, pues aquí estoy saludando, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mando Reséndiz, ya les dije las redes sociales, y pues es en que Montecristo, nos vamos a ver aquí la próxima semana. Sí. Nos vemos. Dejen mensajito ahí si quieren continuemos o metemos otro tema. Chao.